Del día de hoy les traemos nuevamente carnes, pescados y mariscos. Vamos a iniciar así con una pequeña introducción que diría que la carne es un tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento y se trata de una clasificación coloquial y comercial que solo aplica para animales terrestres, normalmente animales vertebrados, mamíferos, aves y reptiles. Pues a pesar de lo que podría aplicarse a los animales marinos, estos entran en la categoría de peces y dentro de esos están la clasificación de crustáceos y moluscos. Y otro grupo puede recibir el nombre de mariscos. Más allá de su clasificación biológica, otros animales como los mamíferos marinos se han considerado varias veces como carne y a veces como pescado. Dependiendo de algunas de las regiones, la carne humana también puede recibir aquella denominación. Y sin más preámbulos, vamos a empezar a estudiar la parte de las carnes, su clasificación, su composición, eh, todo lo que nos concierne en este tema de la cocina en cuanto a la carne y lo que debemos tener y saber de este producto que vamos a tener que utilizar varias veces y que de una u otra manera se va a ver involucrado en todo aquello que nosotros queramos realizar en la cocina. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, dentro de la historia de este tema de la carne tendríamos que regresar mucho tiempo atrás para entender desde dónde viene el tema de la cocción de carne, y esto viene relativamente desde los primeros homínidos que habitaron la tierra, aunque aún es objeto de debate este tema. Podemos decir que ellos se alimentaban de animales pequeños o del carroñeo que formaba parte de su dieta, como en la actualidad ocurre con algunos monos como los chimpancés que se alimentan de carroña o se alimentan de animales mucho más pequeños. Encontramos que el dominio del fuego fue uno de los rasgos principales en el proceso de la homonización, que suele explicar la relación de la transformación de la culinaria de los alimentos, especialmente de las carnes. Algunas de las especulaciones antropomórficas más famosas tienen un tema particular y se habla de lo crudo y lo cocido. El Homo neandertal y los primeros representantes de la especie humana como el Homo sapiens fueron los primeros que se vieron sometidos a coyunturas climáticas en la época de las glaciaciones de Europa y Asia, y se vieron necesariamente involucrados en el tema de ser depredadores y mantener una dieta elevada en su porción de carne, y ahí entra ya mucho el fuego para poderla, para no tener que consumirla cruda. Entonces, eh, esa parte termina siendo importante porque podemos ver que desde los inicios de nuestra especie la carne se volvió un alimento fundamental dentro de la dieta del ser humano. Bueno, tenemos ahora las características de las carnes y encontramos que en la bramología la carne es el producto obtenido después de sacrificar un animal en el matadero y eliminar las vísceras en condiciones de higiene adecuadas, tanto del proceso como del animal. El análisis de la carne y los productos cárnicos es una importante actividad en la industria cárnica y en particular dentro del dominio del análisis de los alimentos. Debido quizás a que es un alimento importante y relativamente caro dentro de la dieta, la caracterización de la carne mediante el análisis químico es de importancia para los compradores de la carne de la industria del procesamiento de los alimentos, y es igualmente objeto de una extensa normativa de control en la mayoría de los países. El análisis de los cárnicos es vital para la industria del procesamiento de los alimentos, para el control de la calidad y la garantía, la caracterización nutricional y el etiquetado del. Bien, la carne tiene una composición química bastante compleja y variable en su función y de gran número de factores tanto extrínsecos como intrínsecos.
El conocimiento detallado de su composición y la manera en que estos componentes se ven afectados para las condiciones de manipulación, procesamiento, almacenamiento, determinarán finalmente su valor nutricional, su durabilidad y el grado de aceptación por parte del consumidor. Químicamente, tanto la carne como aquella procesada industrialmente se caracterizan realizando análisis de contenido microbiano y con la medida de atributos físicos como la textura y el color. Los constituyentes principales de la humedad, el nivel de proteínas con aspecto y relación a la grasa y cenizas. En el caso de las carnes crudas de abasto, se realizarán otras medidas como el pH y el color. Ambas constituyen indicadores de calidad de la carne y esta a su vez suele analizar para indicar valores de frescura y determinar si está rancia con el test de valor de peróxidos y de ácidos tributínicos. Estos miden el estado oxidativo de la carne rancia, mientras que las pruebas averiguan los niveles de ácidos grasos, miden el estado de hidrólisis de la grasa rancia. Las carnes suelen tener un rango contenido graso que varía desde el 1 hasta el 15% y generalmente está almacenada dentro del tejido adiposo. La mayor parte del contenido de la carne es de origen proteico, generalmente colágeno o elastina. El colágeno se rompe en gelatina cuando se cocina al calor en ambientes húmedos. Por otra parte, la elastina se mantiene inalterada al ser cocinada. El contenido proteico se reparte entre actina y miosina, ambas responsables de las contracciones. El sabor de las carnes posee cerca de 1000 compuestos químicos identificados en los constituyentes volátiles de la carne de res, ternera, pollo, cerdo y cordero. Estos volátiles están descritos como compuestos químicos tales como hidratos de carbono, alcoholes, aldehídicos, esteres, furanos, piridinas, piriacinas, pirroles, oxicinas y otros compuestos que fundamentan generalmente el átomo de azufre y los elementos halógenos. Se cree en la comunidad científica que los sabores y los aromas de la carne provienen predominantemente de los compuestos salicílicos azufrados, de los compuestos heterogénicos y de los que contienen nitrógeno, oxígeno o azufre. No obstante, existen diferencias frente a la cantidad de los compuestos según la especie del animal que se trate. El sabor de la carne almacenada o curada se ha estudiado con detalle por la industria cárnica, pudiendo comprobar que algunos nitratos existentes en las carnes se relacionan con las fibras enmascarando los sabores naturales, sobre todo si se cura la carne mediante el ahumado, mientras que las carnes curadas o compuestas en salazón mantienen su sabor. Las técnicas para medir los sabores de la carne son prácticamente las mismas y no dependen de una especie analizada. No obstante, uno de los facilitadores del sabor y la textura del alimento es su contenido graso. Debemos tener claro que las carnes contienen vitaminas y minerales de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo, así como para el correcto funcionamiento del organismo. Estas son algunas de las que poseen vitamina B, sobre todo B12 y minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el. Dentro de las clasificaciones de la carne que veremos a continuación encontramos la carne de res o de vacuno, una de las primeras razas domesticadas que pudieron abastecer al hombre de sus necesidades cárnicas pudo haber sido el uro, que se extendió a lo largo de la Eurasia en el siglo XVII. Algunos ganaderos de Europa empezaron a seleccionar diversas razas bovinas para mejorar ciertas cualidades como la leche y la capacidad de resistencia ante el trabajo agrícola. La calidad de la carne y de estas existen hoy en día razas como la francesa Charolais, Limonus y la italiana Chiniana de tamaño inmenso, las inglesas como el Hereford, Stamford y la rubia gallega. En Estados Unidos existen razas autóctonas que proporcionan una carne con cebo entrevenado y suelen proceder de animales sacrificados entre edades de los 15 a 24 meses. Este tipo de carne se considera de buena calidad por el consumidor medio estadounidense. En Japón existen razas como la Wagyu de carne entrevenada en la región del Kobe. Algunas de estas carnes se cortan finos filetes que van dentro de un rango de 1,5 a 2 milímetros y se elaboran platos como el sukaki y el subashu. En cuanto a la conservación, para que la carne sea buena tiene que estar fresca y apretada.
con bastante grasa blanca. El color de la carne depende de la mioglobina, de manera que las condiciones normales de color de la carne tiene que ser rojo púrpura. Si el vacuno es de mayor edad, el color será un poco más oscuro. En ocasiones, al tener en contacto dos superficies de corte, se aprecia que la carne toma un color castaño oscuro, pero esto no afecta la calidad de la carne. El color de la grasa indica la edad del animal. Si es blanca, quiere decir que la carne pertenece a una red joven, pero si es amarillenta, la carne es de un animal un poco mayor. Respecto a la conservación, la carne de ternera puede permanecer en el frigorífico hasta 14 días. Además, es mejor consumirla después de un tiempo de reposo. Normalmente cuando se compra la carne ya ha tenido dicho periodo de reposo. Continuamos con las carnes de ovino o caprino. Las carnes de cordero es muy aceptada en diversas culturas de la tierra. Posiblemente fue la oveja uno de los primeros animales en ser domesticado por el hombre después de haber domesticado al perro y el uro. Y es muy valorada por la producción de lana, casi un 10% de las razas la producen, y la leche que es empleada para la elaboración de quesos. Las especies de corderos han sido seleccionadas igualmente para proporcionar diversos subproductos como puede ser la leche o la lana, además de generar ciertas características como la cola grasienta que es muy apreciada en la cultura culinaria de algunos países. El ovino está muy relacionado con las actividades de pastoreo y sociedades nómadas y fue en 1996 los principales productores de la carne de oveja por orden de importancia son en este momento China, Australia e Irán. La carne de cabra es muy baja en grasa y resulta popular en aquellas zonas donde es importante el pastoreo. Bien, continuamos con la carne de porcino y encontramos que la carne de porcino o el cerdo como tal es descendiente del jabalí salvaje euroasiático. Sí, encontramos también que si la carne de vaca ha sido de predilección de muchos habitantes de Europa y América, la carne de cerdo es la que más porcentaje de población ha alimentado en el resto del mundo. En algunos países como China, la palabra cerdo es entendida como un significado genérico de carne. Su ganadería posee algunas ventajas, es relativamente pequeño, es un omnívoro, tiene un ratio de crecimiento bastante bueno comparado con otros animales y se consume en casi todas las partes de su organismo. Se dedica a la exclusiva a la producción de carne. Otras desventajas recaen en su consumo de la carne es que transmite enfermedades procedentes de parásitos y tiene un porcentaje de contenido graso elevadamente alto. Los principales productores de carne de porcino por orden de importancia son China, Estados Unidos y Brasil. Es bueno acotar que los preceptos religiosos judíos y musulmanes prohíben estrictamente el consumo de esta carne debido al hecho de que por sus dogmas les dictan que el cerdo es un animal impuro. Bien, encontramos la siguiente clasificación que son las aves. En ellas se encuentran las aves de corral como lo pueden ser la gallina, el pato que se consume en dos etapas, que es durante su huevo germinado como tal y como lo hacen en algunos otros países. Eh, Se puede consumir un adulto de 16 a 6 semanas. El pavo también se puede consumir. Se crían ejemplares de un rango de 6 a 9 kilos para el consumo humano entre 12 y 18 semanas, mientras que en Estados Unidos se llega a extender el periodo hasta 32 semanas para adquirir ejemplares un poco más grandes. El ganso, la codorniz, la perdiz, la paloma, todos ellos animales domesticados que producen además huevos. Gran parte de variedades existen la gallina, están adaptadas, seleccionadas para proporcionar grandes rendimientos en el crecimiento. Por regla general se consideran de que son carnes blancas, aunque hay excepciones como la carne de avestruz. Las gallinas han derivado por selección de razas de alta velocidad de crecimiento con el objetivo de satisfacer la demanda de carne. Por regla general, un ave es capaz de alcanzar la edad propia de su sacrificio en unas pocas semanas. El tiempo depende del tipo de ave y dentro del tipo existen razas más tempranas que otras. Bien, encontramos una clasificación adicional dentro de las carnes que nos habla de las carnes de liebre o de conejo. Estas suelen ser animales de tradición que tradicionalmente se han considerado de caza. Su alta tasa de reproducción les convierte en una especie idónea para la ganadería. Se trata de una carne baja en grasa, menos del 4%, y de alta en contenido proteico, que son el más del 20%. Las piezas suelen tener entre 2,5 kilogramos de peso
Pese a ser mamíferos, se les considera como carne blanca, teniendo un aspecto similar a la carne de pollo. Carne de caballo. Es consumida frecuentemente en algunos países de Europa como Alemania del Oeste y en Francia, en algunos lugares de Asia, y a pesar de que ha sido rechazada en algunas partes del mundo, tanto la carne como su leche, la carne y sus equivalentes son el burro y la mula. Los antiguos griegos la ofrecían como sacrificio a Poseidón. El consumo de la carne de caballo se denomina hipofagia. Bueno, encontramos también que el consumo de la carne de perro es habitual en la cocina coreana y china. En algunos lugares de Asia se consume de forma tradicional desde muy antes con fines medicinales, donde se cree que previene la impotencia además de proporcionar calor a los 5 órganos vitales. Se llegó a consumir en diferentes partes en el México prehispánico, ya que los aztecas consumían el perro o pelón mexicano, carne de gato. No es extraño verlo en los mercados chinos para ser cocinado, aunque en España es rechazado para su consumo por ser un animal de compañía, se ha llegado a consumir en épocas de escasez, al igual que la carne de perro. Encontramos carne de avestruz, aunque originariamente la cocina australiana es cada vez más popular en Europa, y hoy día las granjas de avestruces o los ganaderos que complementan su granja con estos animales son cada vez más frecuentes, siendo habitual encontrarlas en las ferias de ganado. Tenemos también carne de insecto. Dice que la hemotofagia no es considerada en la mayor parte de los países occidentales, pero poco a poco va ganando consumidores adeptos, pudiendo llegar a ser fuente importante de proteínas en la dieta occidental. No obstante, en Colombia y Venezuela es común consumir hormigas de la especie Atalevaca, ya que mayormente conocemos como la hormiga culona, ya sea como aperitivo o como parte de una salsa picante llamada cátara. Tenemos también carne procedente de anfibios y reptiles. Es una carne blanca y muy apreciada en gran parte de Asia. En Europa tiene en tradición el consumo de la carne de rata, sin embargo cayó el desuso. Desde hace varias épocas se ha vuelto a consumir tímidamente. Mayormente es un aperitivo llamado bancas de rana respecto a los reptiles. En América es muy común el consumo de la carne de tortuga, iguana y serpiente. También se consume la carne de caimán, en Venezuela, donde se le conoce como babo, especialmente durante la Semana Mayor. Encontramos también la carne de camello, que es muy empleada en ciertos lugares de África Occidental y Septentrional, así como en algunos países del Oriente Medio, donde es apreciada también su leche. El sacrificio de un dromedario adulto puede proporcionar entre 500 y 600 kilogramos de carne neta con un contenido bajo en grasa que puede llegar a ser del 5%. Esta carne es evitada por los cristianos coptos de Egipto. Dentro de la misma especie se encuentra la llama, en una preparación en forma de carne seca denominada charqui, una especie de cecina que hace también se hace también con carne de otros animales y que se pueden elaborar cortes de entre 10 y 15 kilogramos por cada animal. Encontramos que la carne de ballena, eh, eh, el consumo de la carne de ballena de estos grandes mamíferos que llegan a pesar 150 toneladas está muy regulado y prohibido en algunos países. A pesar de ello, se consume en algunos lugares donde su carne forma parte de las recetas más tradicionales. Su carne es muy similar a la de la vaca, pero con un mayor contenido graso. El color de la carne depende de la edad del espécimen y puede variar entre rojo a rojo muy oscuro. Esta carne tiene periodos de conservación muy cortos y tiende a ponerse rancia muy rápido. La carne de cuy. El consumo de esta especie, también conocida como cuy o conejillo de Indias, es común en países andinos de América del Sur como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Su carne posee un alto valor nutritivo, poca grasa y mucha proteína. Y tenemos el canibalismo. El consumo de la carne humana fue una práctica realizada en algunas culturas antiguas, siendo con el tiempo rechazada, abandonada y finalmente restringida por el ámbito penal y perseguida por las sociedades modernas. Surge con mayor frecuencia en periodos de hambruna como una forma de desesperación. Es más común en tribus africanas, caribeñas o de las islas del Pacífico como parte de sus rituales.
Bien, en este espacio veremos, vamos a hablar de los peces, de los pescados. Entonces, encontramos que los peces son animales vertebrados que pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Se han identificado cerca de 21.000 especies correspondientes a los animales y son únicamente acuáticos. Los peces corresponden a una clase que pertenece al filo de los cordados y esta a su vez del reino animal. Los peces tienen un cuerpo recubierto de escamas y poseen aletas con las que se ayudan a desplazar por el agua. Estos animales son de sangre fría y heterotermos, por lo que no pueden controlar su temperatura corporal. No tienen los ojos muy desarrollados y a diferencia del olfato, pero no poseen párpados. La mayoría de las especies presentan como forma fusiforme con una aleta caudal al final de su cuerpo, una aleta dorsal encima de su cuerpo, una aleta pectoral situada en medio de su cuerpo al lado de las branquias y unas aletas en la parte inferior del cuerpo llamadas aleta pélvica o aleta anal. En la actualidad, el ser humano ha creado un vínculo muy grande llegando a tener a estos animales en cautividad, ya sea en simples peceras o en acuarios, teniendo un mantenimiento más complejo. Además de esto, la pesca se ha convertido en un deporte que se dedican a la pesca con caña de estos vertebrados. El hobby dedicado al cuidado de los peces en cautividad se le denomina acuariofilia. Encontramos que también esta clasificación de los peces depende mucho de su entorno, ya sea en agua dulce o agua salada. Podemos decir que dependiendo del agua que los rodea, los diferentes tipos de peces pueden ser de agua dulce o agua salada, como ya lo habíamos dicho, de aguas tropicales o de aguas frías. Y en este título, dentro de las características del pescado encontramos lo siguiente. El pescado en general es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico, las cuales tienen todos los aminoácidos esenciales. También es rico en grasa que contiene una alta proporción de ácidos grasos insaturados, así como vitaminas y minerales. Esta composición tan adecuada para la nutrición humana, lo que también es para los microorganismos que normalmente se localizan a nivel de las branquias, mucus que recubren la piel y contenido abdominal y que durante su crecimiento tras la muerte del animal lo irán descomponiendo progresivamente si no se pusiese freno a este proceso. En este proceso de descomposición también intervienen los propios enzimas del animal que, del mismo modo que los microorganismos, degradan las proteínas y la grasa. Por todos estos motivos se dice que el pescado, al igual que la carne o la leche, es un alimento muy perecedero, es decir, que se altera rápidamente, lo que requiere que sea mantenido en debidas condiciones de conservación hasta que sea consumido y que sea adquirido lo más fresco posible. El grado de frescura del producto con el que llega al mercado y por lo tanto se pone al alcance del consumidor es un factor de gran importancia en relación a la calidad del pescado. Encontramos ahora las características del pescado. El pescado en general es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico, las cuales contienen todos los aminoácidos esenciales. También es rico en grasas que contienen una alta proporción de ácidos grasos insaturados, así como de vitaminas y minerales. Esta posición tan adecuada para la nutrición humana lo es también para los microorganismos que normalmente se localizan a nivel de las branquias y los mucus que recubren la piel y el contenido abdominal, y que durante su crecimiento tras la muerte del animal lo irán descomponiendo progresivamente si no se le pone freno a este proceso. En este proceso de descomposición también intervienen los propios enzimas del animal que del mismo modo que los microorganismos degradan las proteínas y las grasas. Por todos estos motivos se dice que el pescado, al igual que la carne y la leche, es un alimento muy perecedero, es decir, que se altera rápidamente, por lo que requiere ser mantenido en debidas condiciones de conservación hasta que sea consumido y que sea adquirido lo más fresco posible. El grado de frescura con el que el producto llega al mercado es alto, por lo que se pone al alcance del consumidor. Este es un factor de gran importancia en relación con la calidad del pescado.
Encontramos dentro de las características de los peces que son vertebrados acuáticos, tienen esqueleto óseo o cartilaginoso, tienen aletas para moverse dentro del agua, esas vienen en pares o impares, su cuerpo está recubierto de escamas o dentículos térmicos, respiran por branquias el oxígeno disuelto en el agua, tienen temperatura variable, se reproducen por huevos que abandonan en el agua y su circulación es sencilla y completa. Encontramos también que los peces constituyen un grupo de animales de gran importancia económica y alimenticia para el hombre. El valor de las capturas es elevado. Y encontramos también que los peces se utilizan como alimento. Dentro del fresco encontramos la merluza, el chícharo, la dorada, el mero, la sardina. En aceite encontramos las sardinas, el arenque y las anchoas. En salazón encontramos el arenque o el bacalao y en escabeche el atún, la caballa y el salmón. Para obtener para obtener las vitaminas que se obtienen principalmente del bacalao, del atún y de los tiburones, para obtener productos industriales como la raba, el caviar, las piezas para el ganado, y son parte importante de la industria de la conserva, el escabeche y los derivados del pescado. Y también entendemos que son muchas las personas que viven del tipo de actividad relacionada con la. Tenemos tres clasificaciones de peces. Encontramos peces de las dos aguas, pescado de agua dulce y pescado de agua salada. Los pescados de las dos aguas, también llamados andrómodos, son especies que nacen en los ríos, migran al mar para desarrollarse y vuelven a las aguas dulces de los ríos a desovar cuando alcanzan la madurez sexual. El pescado de agua dulce es el que encontramos en los ríos, en algunas lagunas, en este tipo de sitios de agua dulce que son muy comunes en este momento. Encontramos los pescados de agua salada, que a los que también se les puede llamar espárrido, raramente abandonan la plataforma continental y poseen características anatómicas que les proporcionan gran fuerza y potencia al momento de moverse dentro. Que los pescados se clasifican por el tipo de carne y su grasa. Encontramos el pescado semigraso, pescado azul y pescado blanco. El pescado graso, semigraso, en general no existen pescados semigrasos como tal, sino que dependiendo de la época del año, un pescado azul o blanco se convierte en semigraso porque reduce el contenido en grasa de su cuerpo. Tenemos el pescado azul. Este tipo de pescado hace grandes viajes por lo que necesita acumular grasa en sus músculos. Poseen entre un 5 y un 10% de grasa en su cuerpo y la mayor parte de la grasa está en sus tejidos del cuerpo. Y tenemos el pescado blanco, que el pescado blanco encuentra su alimento cerca por lo que no necesita desplazarse. Al ser sedentario no necesita acumular grasa para los viajes. Encontramos que también, además de la clasificación que podemos encontrar por el tipo de grasa, por el agua en la que habita, encontramos una clasificación adicional que es por su forma. Entonces tenemos pescado salmónido, pescado espárido, pescado atúnido, tenemos también el pescado plano y el pescado aguiloforme. Bien, encontramos ahora la clasificación de los mariscos y decimos que los mariscos se clasifican dependiendo de. Bien, encontramos ahora la clasificación de los mariscos y decimos que la clasificación de los mariscos hace referencia a todos los animales marinos, invertebrados y comestibles y se clasifican en tres. Puede ser crustáceos, moluscos o equinodermos. Y dependiendo su preparación, vamos a clasificar y vamos a tocar un poco más el tema de los mariscos. Bien, dentro de la clasificación de los crustáceos encontramos 4 clasificaciones internas, que es el crustáceo decádopo, que es aquel que tiene 10 patas. Encontramos también el crustáceo braquiriu, son los branquios con más ancho y más largo y aplastado. Encontramos los crustáceos de agua salada,
Dentro de ellos encontramos el bogante, la langosta, la gamba y el langostino. Y encontramos el crustáceo de agua dulce que pertenece a la familia de los decádopos. Bien, ahora tenemos la clasificación de los moluscos. Esto se divide en tres. Tenemos el molusco gasterópodo, tenemos los moluscos cefalópodos, donde encontramos el pulpo y el calamar, y encontramos el molusco bivaldo, que es el que tiene dos conchas. Por lo general en ella encontramos el bivalvo, que es aquel molusco que posee una concha dividida en dos lavas. Bien, y por último encontramos la clasificación de lo que es equinodermos. En esta clasificación es muy pequeña, ya que en ella únicamente encontramos que están constituidos por la estrella de mar y el erizo de mar y son fácilmente reconocibles por su esqueleto externo, que varía dependiendo eh, el tipo de equinodermo del que estemos hablando. Como lo dije anteriormente, podemos encontrar en ellos el erizo de mar y la estrella de mar, pero pues comestible únicamente el erizo de mar en algunas partes de la región Caribe y zonas costeras principalmente que tienen acceso a este tipo de, de, de alimento de una forma más sencilla, por así decirlo. Ya con esto damos por concluida la presentación del día de hoy. Espero que la información que se les suministró haya sido de su agrado. Eh, Se buscó principalmente que pudiéramos abarcar una gran cantidad de tema en un tiempo no muy largo para no hacer muy eh, tediosa y aburridora eh, la, la presentación. De todas maneras, agradecerles por el tiempo disponible, que por el tiempo que nos pusieron, me prestaron atención y esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.